Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Hoy ocupa nuestra agenda la crisis del medio ambiente. El panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC, que hace parte de la Organización de Naciones Unidas, publicó recientemente la tercera parte de su sexto informe sobre la reducción del calentamiento global. El pico de emisiones debe alcanzarse en un plazo de 3 años para mantener el umbral considerado como sostenible de 1,5 grados de calentamiento. Pero la falta de estrategia, la falta de voluntad política y también la conciencia ciudadana, entre otros aspectos, no han permitido que lleguemos a esa meta. El informe del que estamos hablando y del que estaremos hablando en el programa de hoy es el tercero de una gran investigación presentada en 3 reportes diferentes. El primero de ellos estaba enfocado en especificar y profundizar las causas del calentamiento global. El segundo, que fue entregado el pasado mes de agosto, habló sobre los efectos del cambio climático y la capacidad de la humanidad para adaptarse a este tipo de cambios. Y finalmente, este tercer informe hace propuestas para reducir las emisiones. Las alertas ya están dadas y las necesidades pues son más que evidentes. Ahora hay que poner todo esto en marcha. ¿Qué nos dice entonces este tercer informe? A grandes rasgos les hacemos un resumen rápido de algunos de los puntos destacados. Este documento plantea la necesidad de ser más rápidos a la hora de poner en marcha los programas para alcanzar esta meta. Es ahora o nunca, básicamente eso es lo que dice. Habla también de esa difícil relación que hay entre la necesidad de tener crecimiento económico sostenido y el aumento de las emisiones. Es prácticamente directamente proporcional, porque el aumento económico, el aumento de la sostenibilidad económica, pues va relacionado con el aumento de las emisiones. ¿Cómo crecer sin contaminar? Es una gran pregunta que se la podremos plantear a nuestros analistas invitados. El documento también destaca que las energías limpias son ahora un poco más asequibles y también invita a gastar más en inversiones para crear programas que lleven a contrarrestar el cambio climático. El desafío es global, la responsabilidad es absolutamente de todos, pero son las autoridades de esta generación quienes tienen el poder para poner en marcha este tipo de estrategias que permitan entonces sostener la economía, mantener la calidad de vida, pero eso sí, emitir menos gases contaminantes a la atmósfera. No es fácil, pero poco a poco se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos el tiempo en contra, entonces debemos hacerlo lo antes posible. Veamos más detalles en el siguiente reportaje. Un hallazgo alarmante. La Tierra puede aumentar de temperatura 3,2 grados para 2100 si no se toman medidas urgentes. Así lo determinó el informe del Grupo de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyas previsiones son las más pesimistas hasta ahora, aunque dice que el planeta aún puede corregir el rumbo. En la COP26 en Glasgow, los países reafirmaron los compromisos climáticos de la Cumbre de París para no superar el calentamiento global por encima de 1,5 grados. Sin embargo, la perspectiva es mucho más grave. Estamos en un camino hacia el calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales están diciendo una cosa, pero haciendo otra. En pocas palabras, están mintiendo y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Los científicos del clima advierten que ya estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión que podrían conducir a impactos climáticos en cascada e irreversibles. Para alcanzar el objetivo y evitar un desastre mayor, las emisiones netas globales deberán reducirse un 43% para 2030 y un 84% en 2050. Unos datos que son alcanzables si se adoptan medidas urgentes. Y el informe dice que el mundo aún está a tiempo. El gran mensaje que tenemos que saber es que las actividades humanas nos metieron en este problema y que la acción humana puede volver a sacarnos de él. Y creo que este es el mensaje esperanzador que tratamos de transmitir en este informe. No está todo perdido. Realmente tenemos la oportunidad de hacer algo. La apuesta por la energía solar y eólica, la restauración de los bosques, el cambio de dieta y la renuncia a los combustibles fósiles están entre las soluciones que proponen los expertos. En cualquier caso, el futuro del planeta sigue estando en manos de los líderes de esta generación. Bueno, pues así es como está el panorama. El informe es muy claro en cuanto a las sugerencias de lo que debemos hacer. Vamos a analizarlo entonces en esta edición de El Debate de France 24. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Natalia Lever. Ella es directora de The Climate Reality Project América Latina. Está en la ciudad de Cartagena, en Colombia, y en la ciudad de Panamá está con nosotros Gustavo Mañez. Él es coordinador de Cambio Climático para América Latina y el Caribe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Ustedes también, nuestros televidentes,
televidentes pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Estamos como @France24_ES y Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. Los invito para que dejen todas sus preguntas y comentarios sobre este tema. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Natalia en el norte de Colombia, en la ciudad de Cartagena. Natalia, gracias por estar con nosotros en el programa y comienzo por el punto clave de este debate y de este informe, que es la necesidad de actuar rápido, pero qué tanta voluntad política y qué tanta voluntad ciudadana hay en los diferentes países y, bueno, por lo menos en la región de América Latina para desarrollar estos planes que ya muchos están estipulados para poder empezar a revertir las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y por hablar de ese tema tan importante en los medios masivos. Una de las enseñanzas de este reporte es que la participación ciudadana sí funciona y que a partir de una mejor gobernanza climática hemos avanzado mucho para manejar y mitigar el cambio climático. Si bien nos falta un espacio grande por avanzar, lo que sabemos es que entre más participación juvenil de pueblos comunitarios, de sociedad civil exista para presionar a los tomadores de decisión, más y más rápido vamos a avanzar. La mitigación del cambio climático, la adaptación y el desarrollo están ligados completamente. La forma en la que decidamos crecer y generar empleos marca qué tanto vamos a emitir de gases de efecto invernadero año con año y por lo tanto dan forma a los desafíos y oportunidades de mitigación. Hoy vemos movimientos climáticos en todo el mundo, principalmente liderados por las juventudes y que cada vez están participando más los actores subnacionales y no estatales en la política climática y pues bueno, hace falta mucho más, pero claro que importa. Gustavo, ahora le doy la bienvenida a usted al programa desde Ciudad de Panamá, allí en la capital panameña. Gracias por estar con nosotros, aquí en el debate de France 24 y la misma pregunta como punto de partida. La rapidez que especifican estos informes, la necesidad de actuar rápido, pero qué tanta voluntad política y qué tanta voluntad ciudadana hay para efectuar estos planes para poder cumplir las metas. Muchas gracias, Santiago. Un placer. Definitivamente hay un sentido de urgencia porque nos queda muy poco tiempo para que esa concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, pero también metano, no nos cause una disrupción masiva en toda nuestra economía, en toda nuestra forma de vida, nuestra agricultura, nuestras ciudades, el aumento del nivel del mar, esos fenómenos climatológicos que pueden arrasar con cultivos, que pueden arrasar con infraestructura pública, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que se intenta es evitar también ese calentamiento del permafrost, ese hielo que está congelado en Siberia, que si se libera, todo el metano que hay acumulado ahí puede causar un aumento de la temperatura y unos efectos en cascada que verdaderamente estamos hablando de película de Hollywood colapsológica prácticamente. Entonces, para llegar ahí hay que cambiar la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos. Hay que dejar la adicción a los combustibles fósiles, claro. Hay que dejar de generar con carbón, con petróleo, hay que dejar de explorar estas fuentes fósiles, ¿no? Y desafortunadamente en todo el mundo lo que estamos viendo es que esa tendencia es todavía al aumento, claro. A usar estos combustibles fósiles. Entonces, de ahí ese mensaje de urgencia del informe. Gustavo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. De acuerdo a lo que usted nos dice y también aparte del informe, aunque los países cumplan con los compromisos actuales con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo más probable es que sea muy difícil evitar el calentamiento global y que se supere fácilmente esa cifra de 1,5 grados. Es muy difícil lograrlo. Esto es por la evolución normal de la Tierra y por el desgaste que ya tiene, que le ha dado la humanidad al uso de los recursos que tiene, o es a una temperatura a la que vamos a llegar y a la que nos vamos a tener que acostumbrar y a partir de ahí ver qué otros mecanismos creamos para evitar que siga aumentando a partir de esa temperatura. Es para aclarar ese punto de este informe. Mira, ahora mismo estamos en un calentamiento de
1,1 grados, ¿no? Lo que los científicos nos están diciendo es que más allá de un 1,5 grados es donde empiezan estos fenómenos en cascada que hacen verdaderamente muy insostenible vivir en el planeta Tierra. No solamente para los seres humanos, sino para todas las especies. Entonces, lo que también nos está diciendo el informe es que las tecnologías para reducir esas emisiones, dígase las energías renovables para producir electricidad, la movilidad eléctrica o a través del hidrógeno para sistemas de transporte, unos sistemas de uso de la tierra, de parar la deforestación, de una agricultura sostenible, todos estos existen y lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo también este informe es que los costos de implementar todas estas tecnologías no solamente están decreciendo de una manera dramática, sino que están siendo más competitivos que aquellas alternativas, por ejemplo, de los fósiles, ¿no? Entonces, la cuestión es que es factible, técnica, financieramente, llegar a ese límite del 1,5 grados y no superarlo. Sí. ¿De acuerdo? Esa es la parte positiva del informe. La parte negativa que nos está diciendo el informe es, atención, porque para hacer eso hay que empezar hoy, no hay que hacerlo mañana, no hay que retrasarlo más, no hay que decir, oye, mira, que yo voy a seguir fumando hasta que me pase algo. No, tú tienes que dejar de fumar hoy mismo para evitar que tengas cáncer de aquí 1 año, 2 años o 3 años, ¿no? Entonces, ese es el mensaje y la ventana de oportunidad todavía está abierta, pero hay que tomar acción ya. Sí, el informe es un poco angustiante en ese sentido porque prácticamente ayer ya es tarde para empezar a tomar acciones para poder revertir esta situación. Y Natalia, uno de los puntos más difíciles y tal vez el balance más complicado para encontrar es ese balance entre mantener el crecimiento económico, sobre todo cuando la humanidad está saliendo de una pandemia, que todavía existe la emergencia sanitaria en muchos países y se mantiene activa, pero estamos comenzando a reactivar económicamente el planeta. Cuando hay una crisis, por ejemplo en Europa, una crisis energética derivada de las consecuencias de la guerra en Ucrania y cuando se busca reducir emisiones. Este balance es muy difícil, pero Gustavo ya nos dice que los costos de implementar nueva tecnología y energías alternativas están siendo cada vez más competitivos, pero necesitamos que eso sea más rápido para poder llegar a ese balance. ¿Cómo lograrlo? Pues tiene mucho que ver con la educación, Santiago. Si las soluciones están ahí a la mano, son costo eficientes y ya han sido probadas durante décadas, lo que hace falta es que los tomadores de decisión las conozcan mucho mejor, que haya más flujos financieros que les permitan invertir hoy en las soluciones y también que haya una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que estén pidiendo esas soluciones. Recordemos que lo que nos tiene también en este problema son dinámicas de poder que tienen muchos países con la industria de los combustibles fósiles y de la movilidad individual con automóviles también de combustión interna. Es un sistema político y de poder y económico del que tenemos que salir de manera urgente. Entonces, la forma para resolverlo es que haya mayor cooperación internacional que permita la transición a energías renovables, a mayor innovación, a poder compartir tecnología y mejores prácticas, y también que las poblaciones en el mundo en desarrollo puedan conocer mejor cómo medir las emisiones, cómo medir las reducciones por ejemplo, ecosistemas, y también empezar a sacar ese dióxido de carbono de la atmósfera y que, bueno, una parte importante del informe también es cómo reducir esas emisiones desde la demanda, Santiago. Aquí tenemos mucho poder los consumidores, cómo nos movemos, qué comemos, qué compramos. Sí. Va a afectar y va a afectar muchísimo en las emisiones, así que lo que tenemos que hacer es mayor educación y empezar a tomar acción desde el financiamiento de infraestructura a gran escala.
Educación, punto importante. Ya vamos a hablar del tema alimenticio, de la parte agrícola y de lo que comemos nosotros, porque también tiene ahí un componente importante en la generación de estos gases. Continúo con usted, Natalia, también para hacer la ronda a la inversa y porque sigo por el mismo punto que venimos conversando. Y es esto, uno oye todos estos, este comentario de hacer más inversiones, promover diferentes proyectos en la sociedad, educar, y uno oye que esto tal vez pueda ser, pero para los países que tienen una capacidad económica, China, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, que son países que tienen la posibilidad económica para poder poner en práctica y en marcha todos estos planes. ¿Qué hay de los países menos desarrollados, de los países que no tienen ni siquiera un proceso de industrialización terminado y ya les toca saltar a otra generación, a otra forma de producción cuando ni siquiera han logrado volverse países completamente industrializados? ¿Qué se les puede decir a ellos o cómo ayudarlos? Bueno, algo que encontró muy interesante este reporte es que las políticas que están enfocadas en la equidad y la erradicación de la pobreza son más aceptadas por la población. Entonces, no hay que pasar por ese proceso de industrialización que provoca daños en la salud, que provoca inequidad, que provoca injusticia. Los países en desarrollo tenemos mucho esos problemas y lo que queremos justamente es eliminar esto. Con la acción climática también podemos equilibrar la balanza de la injusticia y de la inequidad en nuestros países, como lo estamos haciendo con el programa Caminos a Carbono Neutral en Climate Reality, educando a las personas para que conozcamos de qué manera podemos jalar esas inversiones a nuestros países. No tenemos que pasar por una industrialización que nos hace daño, podemos hacer ese salto tecnológico y también ambiental, porque, bueno, esa es la demanda y es la invitación que nos hace el reporte, y las buenas noticias también, ¿no? Cómo ver que en las áreas urbanas es donde más se están generando las emisiones de gases de efecto invernadero, que podemos poner techos y fachadas verdes, parques y espacios abiertos, gestión de bosques, humedales urbanos, gestión de agua, diseño de ríos también urbanos, los vehículos eléctricos, movilidad accesible para todas las personas. Es un modelo que queremos la mayoría de las personas y que va a ayudar a los problemas también de inequidad en los países en desarrollo. Así que, en realidad, la acción climática y esta urgencia es una buena noticia para las personas en este lado del mundo. Sin duda lo es, Gustavo, y le hago la misma pregunta. Me parece un tema importante porque si en algo se caracteriza la humanidad es que no es equitativa en ningún tipo de aspecto, incluso en este tema de tratar de salvar el planeta y de combatir el efecto de los gases contaminantes en la atmósfera, tampoco somos equitativos. ¿Cómo generar equidad entre los países, entre la oportunidad que todos puedan implementar igualmente soluciones de acuerdo a las realidades de cada una de estas naciones? Bueno, la equidad tiene un punto de partida que es básicamente que todos estamos compartiendo un ecosistema y que la atmósfera pues es solamente una. Pueden haber muchas fronteras, pero el aire que respiramos es el mismo. Y de ahí que todos tengamos nuestro granito a aportar para reducir esas emisiones y para adaptarnos al cambio climático. Obviamente hay un tema aquí de responsabilidad histórica, y el Acuerdo de París de Cambio Climático, las negociaciones climáticas desde hace muchos años lo reflejan así, ¿no? Todos tienen que contribuir en base a sus responsabilidades históricas y se le tiene que pedir más compromiso a aquellos países que históricamente han contribuido más. Pero lo cierto es que cuando nos ponemos a analizarlo es como si tuviéramos, no sé, una sola habitación de 10 metros cuadrados y allá estoy mi colega rico con su hijo y estoy yo pobre con mi hijo y estamos los dos fumando, y el aire, si los dos fumamos a la misma velocidad, lo vamos a contaminar, y quien se va a respirar ese aire contaminado son nuestros hijos. O sea que todos vamos a sufrir las consecuencias. Pero ahí sí, y el Acuerdo de París habla de mecanismos financieros, habla de aumentar la contribución financiera de los países desarrollados para que los países en desarrollo pongan en marcha soluciones amigables con el clima y que les saquen de este modelo, ¿no? Para no repetir ese camino que desafortunadamente nos ha llevado a la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? La cuestión está ahondar más en eso, pero no esperar a que nos llegue la plata del cielo, porque si hacemos este tipo de inversiones es que nos vamos a ahorrar plata y vamos a crear más empleos y a mover
más rápidamente nuestra economía. O sea que no hay que esperarse a recibir plata para tomar este tipo de acciones. Gustavo, continúo con usted. Usted está mencionando el Acuerdo de París firmado en 2015. Diferentes países fueron allí firmantes. Vimos la controversia que hubo con Estados Unidos. Es un acuerdo que no es vinculante. ¿Qué tanto ha avanzado este acuerdo? ¿Qué tanto han avanzado los países firmantes? Y este aspecto, esa línea de no vinculante, ¿qué tanto le permite a los países simplemente decir yo puedo avanzar hasta acá o no quiero avanzar, o qué tanto los libera de ese compromiso ante la comunidad internacional? Bueno, el Acuerdo de París fue muy difícil de conseguir. Se tuvieron que romper muchas dinámicas negativas, con la contraparte de que el Acuerdo de París pues es un enfoque, digamos, de abajo de arriba, ¿no? Los países presentan sus compromisos nacionales, las llamadas contribuciones determinadas nacionalmente, que es su visión de cómo pueden llegar a ese objetivo de 1,5 grados, pero como has dicho tú, no es obligatorio, no tienes a una policía detrás de ti que va a estar persiguiéndote si no cumples el acuerdo, ¿no? Pero lo que sí que estamos viendo es que distintas economías del mundo están poniendo o están vinculando temas comerciales con sus emisiones, ¿no? La famosa huella de carbono, ¿no? Si producir, no sé, un metal acero en mi país tiene esta huella de carbono, cuando yo lo intento exportar, por ejemplo, a la Unión Europea, voy a tener que pagar este impuesto a la importación en la Unión Europea porque he estado contaminando mucho con productos forestales o agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces sí que vamos a ver a futuro pues este tipo de penalizaciones, creo yo, ¿no? Porque este tipo de enfoques van a ir más adelante. Claro, quien más contamine, pues más paga impuestos por el daño ecológico que está haciendo. Natalia, en la ciudad de Cartagena, en Colombia, me salgo un poco de este informe para preguntarle por un tema de actualidad que puede estar relacionado con esta problemática ambiental, y es la coyuntura en la que está la Unión Europea en este momento, que quiere terminar el suministro de gas y de carbón procedente de Rusia por los temas políticos que los está involucrando a las dos partes y por la invasión en Ucrania. Esta coyuntura puede ser un momento para que juegue a favor, para que Europa dé un salto grande en esta transformación energética, para que acelere el paso, para cambiar muchas de sus antiguas costumbres de producción energética y que contaminaban. ¿Cree usted que es una oportunidad histórica, digámoslo así, para la Unión Europea para dar ese salto? Sin duda, así como fue la pandemia del COVID-19 que permitió visibilizar la forma en la que podíamos cambiar rápidamente de hacer la forma en la que hacemos las cosas, esta crisis permite a Europa acelerar su transición energética hacia fuentes renovables. Hay otra vía que puede ir a comprar ese gas y ese petróleo en otros lugares, pero puede, y ya está en la mesa, que no estaba antes de esta crisis, la posibilidad de avanzar más rápido. Y también, de nuevo, visibiliza la importancia de que las personas empecemos a tomar más acción. Si empezamos a reducir también desde la demanda el consumo de gas y de combustibles en esa parte de Europa, los gobiernos tendrán menos presión para comprarla. Y salió un informe hace algunas semanas de la Agencia Internacional de Energía con 10 puntos para salir de la necesidad de comprar este gas natural de Rusia. Hay muchas oportunidades, hay muchas formas de empezar a cambiar, no solamente pues porque es un gobierno problemático, sino que también, pues sin duda, esta crisis nos abre la oportunidad a transitar de forma mucho más rápida. Claro, sin duda alguna, en algunos momentos en la crisis está precisamente la oportunidad, Natalia. Cierro este paréntesis que tiene que ver con la actualidad mundial y retomo este informe y hablo de las energías alternativas que ustedes han venido mencionando en sus intervenciones. Siguen siendo costosas, pero cada vez es posible acceder a más y a mejores precios, a aparatos de energía solar o eólica para poder generar energía. ¿Qué tanto se ha avanzado al respecto, Natalia? Sé que China lidera el tema de la energía solar, pero es un país enorme, superpoblado. ¿Qué hay de la región de América Latina? ¿Cómo estamos avanzando en la región hacia estas energías renovables y alternativas?
Bueno, primero decir que las energías renovables ya son virtualmente más baratas de producir en todo el mundo, porque tienen un modelo de producción muy distinto a los combustibles fósiles. Cada panel solar extra que ponemos reduce el costo de un watt de consumo extra. Y ocurre al revés en el petróleo, ¿no? Cada barril de petróleo que saco de un pozo, pues me va a dar menos rendimiento. Entonces, tanto el modelo como los costos, y que también nos dice este reporte, han disminuido muchísimo y nos permite avanzar mucho más rápido. Lo que sucede es que todavía hay más inversión en los combustibles fósiles. Imagínate que en la inversión para mitigar y adaptarnos al cambio climático, todavía hay estas estructuras políticas y de poder alrededor de los combustibles fósiles que han moldeado una parte importante de la civilización moderna, que todavía no quieren zafarse, todavía no quieren salir, y no lo van a hacer de forma fácil a menos que haya una exigencia pública. En América Latina tenemos mercados muy grandes de energías renovables. En México, hasta hace unos años, fue uno de los países pues, donde más inversiones hay en energías renovables. Chile es un ejemplo increíble que en pocos años ha aumentado de manera exponencial su producción de energía solar, particularmente Uruguay, Honduras, Costa Rica, Argentina, en fin. Hay muchos países de la región que ya están empezando a implementar soluciones de tecnologías renovables porque nos permite tener energía segura, que no contamine al ambiente, barata, y pues que en el largo plazo va a generar mejores empleos. América Latina es por donde estamos sitiados, es un mercado importante para la generación de energías renovables, y que si empezamos a adaptarnos y si empezamos a traer los trabajos y a entrenar a las personas en este tipo de tecnologías, podemos ver que esa innovación va a traer más empleos, mayor equidad y bienestar. Gustavo, su opinión sobre este tema en la región de América Latina en torno al desarrollo de energías alternativas y sobre todo políticas por parte de los gobiernos que casi siempre están muy conectados con el empresariado, con el sector productor de cada uno de los países. Es una relación muy estrecha en la mayoría de países latinoamericanos. ¿Ha habido una buena articulación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, está el estado presente y el estado que deseamos todos, ¿no? El estado presente, pues tenemos una región pues, que se ha caracterizado por tener una matriz de generación bastante limpia, sobre todo gracias a las grandes presas, ¿no? y el sector hidro, y que, bueno, pues eso nos ha mantenido pues, una posición cómoda, pero digamos que con el cambio climático, el sector hidro, por esas variaciones y esas fluctuaciones en el caudal de los ríos, en los regímenes de lluvias, pues va a estar afectado, ¿eh? Todavía hay muchos estudios que no saben bien cómo precisamente, pero lo que está claro es que no vamos a tener esa gran generación hidroeléctrica que teníamos, y que de hecho ya muchos países están unidos a esto y unidos también a un aumento de la demanda del consumo energético, etcétera, pues están poniendo mayores capacidades en sus sistemas. Y muchas veces estas capacidades, pues sí, podrían ser como en el caso de Chile, como decía Natalia, ¿no? O como también en el caso de Brasil, que también hemos visto mucho crecimiento de las renovables, o hace unos años en México. El potencial está ahí, pero ¿qué estamos viendo? Que este espacio lo está tomando el gas natural con unas emisiones, pues sí que es cierto, menores que las del carbón, pero todavía con unas emisiones importantes. Y lo que es más peligroso, esto nos está enrocando, enquistando en un sistema de los fósiles, de los cuales pues se va a hacer mucho más difícil salir. Pero dicho esto, el estado deseado es verdaderamente capitalizar en todo ese grandísimo potencial que tenemos en América Latina y el Caribe. Tengo un colega mío, ex Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que América Latina y el Caribe es la Arabia Saudita de las renovables. Tenemos uno de los potenciales más grandes del mundo a nivel solar, a nivel de viento. Sí, es cierto, algunos países lo están capitalizando, pero todavía nos falta mucho más. Hay que aumentar de 3 a 4 veces más el nivel de inversión en las renovables,
y hay que parar de invertir en el gas natural. No es una alternativa y no es un combustible de transición. Sí, me quedan ya pocos minutos para terminar el programa, pero le pregunto rápidamente, Gustavo, que resulta entonces paradójico que pese a todas estas advertencias y a la realidad en la que estamos, América Latina le siga apostando al gas natural. ¿Por qué se debe esta situación? ¿A qué se debe? Bueno, antes lo habéis mencionado, Santiago. Hay una relación muy estrecha entre ciertos sectores productivos, energéticos, con gobiernos. Es un sector pues, que se conoce, muchos de los decisores que tenemos en nuestros ministerios o bien tienen unos contactos muy estrechos con el sector de los fósiles o bien vienen directamente de ese sector, y estos lobbies pues, son muy fuertes y definitivamente hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para cerrar ese vacío que existe o esa brecha que hay todavía en el financiamiento climático, ¿no? Claro. A pesar de que sabemos que son inversiones mucho más rentables, todavía nos falta ver a la banca comercial metiéndose a fondo en estos proyectos. Claro. Me quedan ya minutos para poder cerrar el programa. Quiero que hagamos las conclusiones. Comienzo con Natalia. Conclusiones, Natalia, no tenemos bola de cristal, pero ¿qué puede suceder? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando con estas alertas que nos han dado a través de estos informes y la realidad que ya estamos viviendo? Porque es evidente, el cambio climático es evidente en la actualidad. ¿Hacia dónde nos enrutamos? ¿Qué va a suceder con el planeta? ¿Qué va a suceder con nosotros? Si los países no aumentan su ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar al pico en 2025, el panorama es muy desalentador. Crisis de migración, falta de alimentos, sequías en todo el mundo. Nos enfrentamos a un escenario por la supervivencia. Pero por otro lado también nos dice este mismo reporte que la participación ciudadana sí ha tenido un efecto en las políticas y que las políticas han tenido un efecto en la implementación de soluciones y que las tecnologías que tenemos a la mano para enfrentar el cambio climático hoy ya son costo eficientes y ya están probadas, podemos hacerlo. Entonces, pues es una invitación a que participemos con mayor ímpetu en la toma de decisiones dentro de nuestros países, porque también este es otro escenario. Todavía estamos en la oportunidad de decidir si queremos este escenario apocalíptico o si queremos tomar la oportunidad de que nuestra generación cambie por completo el rumbo de la historia y no solamente salvemos la vida en el planeta, sino que generemos mayor bienestar para nuestras comunidades. 40 segundos, Gustavo, para su conclusión. Adelante. La oportunidad es ahora. Todas las decisiones que tomemos tienen que ser carbono negativas. Hay que olvidarse de las inversiones en los fósiles. Movámonos hacia las energías renovables, movámonos hacia el transporte limpio, cero emisiones desde el día de hoy, porque como decía Natalia, nos enfrentamos a un escenario verdaderamente apocalíptico. No queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos vivan ese futuro. Sería una Ucrania en televisión día tras día. Evitémoslo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para poder revertir este daño climático que hemos provocado. Gustavo, Natalia, les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber analizado este informe del IPCC para nuestra audiencia de France 24 en América Latina. Quiero agradecerles a ustedes por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir con la programación de France 24. Siga con nosotros.